Pues gracias a Dios, hermanos, porque, bueno, estamos ya listos. Voy a pedirles, por favor, que preparen sus Biblias. Estamos estudiando una serie que se llama Hablemos del Espíritu Santo. Este estudio nos está permitiendo entender, comprender, no solamente la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, sino la manera en la que Él actúa en la vida del ser humano, particularmente en el creyente. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es un tema que se llama de la teoría a la práctica. Hermanos, aquellas personas que han tenido la oportunidad de estudiar una carrera profesional o incluso una carrera a nivel técnico, se han dado cuenta que no es lo mismo la teoría que la práctica. Porque cuando tú llegas a un trabajo, a una empresa, a una fábrica, o a lo mejor, ¿verdad?, a algún lugar donde tú vas a ejercer ese oficio o esa profesión, te vas a dar cuenta que te vas a tener que enfrentar a cosas que no eran como te las imaginaste, que es más difícil en realidad de como te lo habían enseñado. A lo mejor tú creciste al lado de una persona aprendiendo y sin embargo cuando tú ya estás al frente y estás solo, dices, yo no voy a poder hacerlo porque yo tenía a alguien a mi lado y para mí era la teoría, yo estaba confiado, pero ahora que estoy en la práctica no puedo. Eso le pasa a muchos universitarios, hermanos. Por eso hay muchos que cuando entran a una institución les cuesta mucho realmente adaptarse, porque se pasaron la vida estudiando y tienen dieces incluso en su boleta de calificación, pero pasar de la teoría a la práctica, entre pasar de la teoría a la práctica hay un abismo de diferencia. Hay un abismo de diferencia entre leer la Biblia, conocer mucho de la Biblia, escuchar muchas predicaciones de la Biblia y pasar a la práctica de aquello que nosotros hemos aprendido. Por eso es que depender del Espíritu Santo, hermanos, implica que todo aquello que aprendemos en la Escritura, que todo aquello que aprendemos de la palabra de Dios, debemos de estar dispuestos a llevarlo a la práctica de manera inmediata. En alguna ocasión, hermanos, o en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con padres de familia, yo les digo, cuando tus hijos están en la preparatoria, aunque es bueno hacerlo antes, pero cuando están en la prepa o cuando entran a la universidad, te recomiendo una cosa, mételos a trabajar. Si es posible, de lo que están estudiando. Pero muchos papás equivocadamente dicen, no, tú dedícate a estudiar porque yo por eso trabajo, yo por eso me desgasto, yo para eso gano dinero, tu única responsabilidad es trabajar. No, si tú permites que a la par que está estudiando su carrera profesional, entra a una empresa a ir llevando a la práctica aquello que está aprendiendo, cuando termine su carrera profesional, él va a ser una persona calificada, ¿sí?, competitiva, mucho más que cualquiera de sus compañeros, e incluso aunque tuvieran un mejor promedio que él, aunque tuvieran una mejor calificación. A lo mejor alguien sacó el primer lugar en toda la generación, pero no tiene la experiencia práctica que él tiene. Ya sabe qué es lo que va a enfrentar, los problemas, las vicisitudes, las adversidades, las carencias. Tiene que aprender a trabajar y se va a dar cuenta que hay muchas cosas difíciles que él nunca se imaginó. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Hasta que nosotros no nos proponemos de pasar de la teoría a la práctica, es decir, a la obediencia plena a Cristo, no vamos a enfrentar grandes retos. No vamos a entender que muchas veces las puertas se cierran y que sin embargo podemos ser fieles porque nosotros tenemos la oportunidad de practicar adecuadamente aquello que Dios nos enseñó en su palabra. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la epístola de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, por favor, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22, es un pasaje que quiero que leamos, acompañado de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Si es posible, busca los dos, Santiago 1, 22 y Mateo 7, 24. Dice la palabra de Dios en el primero, es decir, en Santiago, pero sed hacedores de la palabra. Dios quiere hijos que vayan de la teoría a la práctica.
Porque dice, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hay ocasiones, hermanos, en las que un profesionista no puede ejercer su profesión. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero normalmente, hermanos, una persona estudia para ejercerla, ¿no es cierto? Si no dices, bueno, ¿para qué la estudiaste? Bueno, dice el Señor, si tú escuchas mucho de la Biblia, pero no haces nada, te estás engañando a ti mismo. Crees que sabes, pero el verdadero aprendizaje se obtiene en la práctica. Nosotros, hermanos, como iglesia tenemos un ministerio que es un seminario. El Seminario Teológico Bautista Latinoamericano tiene una frase, y esa frase dice: servir para conocer, conocer para servir. Un eslogan: conocer para servir, servir para conocer. Es un eslogan que su servidor como director, hermanos, acuñé con este propósito. Dice: conocer para servir. Vente a estudiar con nosotros. Estudia la palabra de Dios de manera profunda para que puedas servir mejor en tu iglesia. Pero a la vez sirve para conocer. Porque hasta que tú no sirves, no te vas a dar cuenta de lo mucho que te faltaba por conocer. Qué curioso. Uno termina un seminario y dice, ya lo sé todo, ya domino todo. No. Empieza a servir y en la medida que sirvas, realmente vas a empezar a conocer. El cristiano verdadero realmente empieza a conocer hasta que empieza a servir, hasta que empieza a llevar a la práctica, hasta que empieza a entregarse. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, no solo las que en el contexto estaba diciendo, sino cualquier palabra que decía Jesucristo y las hace, es decir, va de la teoría a la práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, le voy a comparar a un hombre que sabe lo que quiere, a un hombre sabio. Hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios exige cambios y decisiones radicales. En la imagen que ustedes están viendo, hermanos, ¿verdad? Es la imagen de una persona, ¿verdad? Que va corriendo y que se está literalmente, se está arrancando y se está formando una persona nueva. Este es un cambio radical. Un cambio radical es un cambio que nos lleva a tomar decisiones radicales, cambios completos. Hay cosas que si realmente queremos depender del Espíritu Santo, si realmente queremos pasar de la teoría a la práctica, hay vocabularios que tenemos que cambiar, hay costumbres que tenemos que abandonar, hay maneras de vestir incluso que tienen que transformarse, hay una mentalidad que tiene que ser distinta radicalmente, un giro de 180 grados. Porque no podemos como cristianos, hermanos, mantenernos en el mismo lugar con las mismas costumbres pecaminosas y pretender ser maduros. Se requiere ir hacia adelante, hacia la práctica, para ser comparados con el hombre prudente del que habló Jesucristo. Dice, el que me oye estas palabras y pasa de la teoría a la práctica, entonces, permítame parafrasearlo de esta manera, va a ser un hombre prudente, o va a ser como cierto hombre prudente. Hermanos, ¿cómo es un cristiano maduro? ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano maduro no es aquel que sabe mucho entonces. Un cristiano maduro no es el que tiene mucho tiempo en la iglesia. Un cristiano maduro no es el que trabaja en muchos ministerios. Un cristiano maduro, hermanos, no es el que da mucho dinero a la iglesia. Un cristiano maduro es aquel que ha cedido el control de su vida al Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios. Un cristiano maduro es el que ha tomado decisiones radicales porque él ha decidido ser un hacedor de la palabra y edificar su casa sobre la roca. A lo mejor tú no eres casado, casada, a lo mejor no tienes una familia, eres un joven, una señorita. Bueno, tú no vas a edificar una casa, edifica una profesión, edifica una vida, edifica una juventud. Eres empresario, tienes un negocio, edifica un negocio sobre la roca. ¿Cómo puedo edificar mi vida sobre la roca? Pasando de la teoría a la práctica en lo que respecta a la palabra de Dios.
¿Sí nos damos cuenta? A quienes son hacedores, escuchen esto, a quienes son hacedores, no oidores, a quienes son hacedores de la palabra, a quienes anhelan pasar de la teoría a la práctica, Dios los llama, invariablemente Dios los llama, pero con una característica. Dios los llama y les exige grandes pruebas de fe. Vuelvo al punto del universitario. Un ingeniero, a lo mejor en sistemas computacionales, ha salido de la universidad con el mejor promedio. Llega a una empresa, le exigen dar mantenimiento o corregir alguna falla, ¿verdad?, en el software o hardware de una empresa, y él dice, no, pues es que no sé qué hacer. Y llega el jefe, el gerente, el director, y oye, ¿qué pasó? No, pues es que no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues es que no tengo ni idea. A ver, espérate, ¿cómo que no tienes ni idea? No, es que esto es algo muy complicado. Oye, ¿qué no estudiaste? Porque tú llegaste con un certificado donde decía que tú tenías puros 10, que ocupaste el primer lugar, que tenías un promedio alto, que tuviste un lugar de un diploma de reconocimiento. No me digas que no sabes. No, es que esto es mucho para mí. Pues claro, porque te contratamos para eso. ¿Sí nos damos cuenta? Eres un ingeniero, no te contratamos para que nos acomodaras unos papeles o pusieras en orden el archivo de la empresa o le pasaras un trapito a las computadoras. Si tú quieres trabajar aquí vas a tener grandes exigencias. El cristiano que pasa de la teoría a la práctica, Dios le va a exigir grandes pruebas. Ejemplo, Noé. Génesis, vamos a ver 3 ejemplos. 3 hombres a quienes Dios les pidió una cosa, 3 cosas en total, que jamás les había pedido a alguien más. Dice Génesis capítulo 6, versículos 12 al 17. Génesis capítulo 6, versículos 12, hermanos, al 17. Eres tú, soy yo, somos nosotros personas que hemos pasado de la teoría a la práctica. Entonces el Señor nos va a pedir, nos va a exigir cosas, hermanos, grandes. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, es decir, toda persona. Dijo pues Dios a Noé, he decidido. No le está consultando a Noé, no le está preguntando. He decidido, dice Dios, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice, y de esta manera la harás. De 135 metros de largo, es decir, de 300 codos la longitud del arca, de 22.50 metros de ancho, de 50 codos, de 13.5 metros de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, no era una barquita, ¿verdad? No, era, dicen los que saben, que un barco que tenía que construir este hombre llamado Noé, de una longitud de 135 metros cuadrados, requería una obra de ingeniería extraordinaria. Pero además tenía primer piso, segundo piso y tercer piso. O sea, no era cualquier cosa. ¿Quién había construido algo de esa naturaleza antes, por favor? Pero Dios le dice, yo quiero que tú lo hagas. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, Señor, pero nunca ha llovido. No te estoy preguntando, te estoy diciendo que hagas un arca. Yo voy a traer un diluvio para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, ¿verdad? Repito, el versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hermanos, ¿no creen ustedes que este es un llamado de la teoría a la práctica? Pero no es cualquier llamado.
¿Cómo es, hermanos? Un llamado con grandes exigencias. Es un llamado de la teoría a la práctica. ¿Era algo no visto? Jamás. La pregunta es, ¿este hombre llamado Noé construyó el arca? Claro que sí. Claro que la construyó. Porque él era un hombre que escuchaba la voz de Jehová, la voz de Dios, y que decía, sí, Señor, esto es lo que tú me estás pidiendo, no lo comprendo, no lo entiendo. Yo quiero pensar, aunque la Biblia no lo dice, que Noé se postró delante de Dios y dijo, Señor, está bien, voy a hacer un arca, pero por favor, ¿podrías decirme cómo? ¿Por dónde empiezo? Y yo creo que Dios le dio sabiduría para hacer aquello que le pidió, porque hemos aprendido a través de esta serie de predicaciones que Dios nunca te va a pedir nada para lo cual no te capacite primero para hacerlo. Claro, si tú eres alguien que desea pasar de la teoría a la práctica. Segundo ejemplo, Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Noten que no estoy interpretando las porciones, solamente quiero usar los ejemplos. Abraham, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, abandona a tu casa, tu familia, tu país, la comodidad de tu casa y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Era un viejito, era un señor adulto que no tenía hijos, pero le dice Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y por si eso fuera poco, bendeciré a los que te bendijeren, te cuidaré tanto, ¿verdad? Que a los que te maldijeren maldeciré. Es más, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿no es esto un llamado de la teoría a la práctica? ¿No era algo no visto jamás? ¿A alguien antes Dios le había hecho una petición como esta? No. ¿Le había hecho una promesa como esta? No. ¿Le había planteado un reto como este? No. Pero cuando un hombre quiere pasar de la teoría a la práctica, Dios le va a exigir, como este ingeniero en sistemas, para que demuestre que puede hacer aquello que ha aprendido una y otra y otra y otra vez. Un ejemplo más, Moisés, Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Éxodo 14, 15 y 16. Y mientras ustedes encuentran Éxodo 14, 15 y 16, hermanos, quiero plantear una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios confiaba en Noé? Sí. ¿Creen ustedes que Dios confiaba en Abraham? La respuesta es sí. Vamos a ver Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, Moisés viene con todo el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, se encuentra con el Mar Rojo, no hay para dónde avanzar. A Moisés, un hombre prudente, sabio, manso, lo que se le ocurre pues es clamar a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y si yo hubiera sido Moisés, decía, ¿para dónde, Señor? Diles que marchen. Dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, ¿no fue esto un llamado de la teoría a la práctica? Y tú podrías decir, bueno, hermano Germán, pero ya le había mostrado a través de todas las plagas. Sí, pero abrir el mar era otra cosa distinta. Era algo en dimensiones mayores a cada ocasión individual. No estoy minimizando, aclaro, lo que el Señor hizo en las plagas. ¿Sí queda claro? Cada milagro en las plagas fue impresionante. Pero esto excedía, porque esto ponía en riesgo la vida de todo el pueblo. Pero la pregunta es, ¿Moisés hizo lo que el Señor le ordenó? La respuesta es sí. ¿Confiaba Dios en Moisés? Sí. ¿Sabes, hermano? Dios confía también en ti y en mí.
Quiero plantear una pregunta. ¿Por qué Dios pidió cosas tan grandes a estos tres hombres? ¿Por qué Dios pidió cosas tan grandes? Porque Él espera que cada uno de nosotros como sus hijos estemos dispuestos a ir más allá de lo que las personas comunes logran. Si tú y yo decimos somos hijos de Dios, pero alcanzamos cosas que cualquiera alcanza, ¿cuál es la diferencia? No sé si me explico. Ustedes y yo como hijos de Dios alcanzamos lo que cualquier persona sin Dios alcanzaría. Y entonces viene la persona y dice, pues yo para qué necesito a Dios, mira tú lo que has alcanzado, mira, es más, yo te he superado incluso. Y muchas veces tenemos que quedarnos callados, decimos, híjole, sí es cierto. Es más, hay cristianos que a lo mejor no se han dado cuenta de eso. Y dicen, es cierto, ¿para qué necesito a Dios? Hay personas sin Cristo que han logrado cosas más grandes que yo mismo. La pregunta es, ¿eres un cristiano que ha pasado de la teoría a la práctica? Es decir, ¿eres alguien que al haber pasado de la teoría a la práctica, entonces estás listo para que Dios te haya llamado? ¿O Dios te ha llamado y respondiste positivamente como Noé, como Abraham, como Moisés? Porque Él espera que cada uno de sus hijos vayamos más allá de lo que las personas comunes pueden demostrar. Porque Dios quiere mostrar a través de nosotros su poder, su soberanía y su gracia. Al usarnos como instrumentos, escucha esta idea, personalmente creo que es muy bonita. Quiere mostrar su poder, su soberanía y su gracia al usarnos como sus instrumentos en un mundo que no lo está buscando. El mundo no está buscando a Dios, los jóvenes no están buscando a Dios, los niños, los ancianos, los adultos, los matrimonios no están buscando a Dios. Pero si ven en un cristiano alcanzar cosas más allá de lo común, entonces pregunta, ¿cómo lograste alcanzar esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién fue tu maestro? ¿Me podrías llevar para que me enseñen también? Nos damos cuenta, hermanos, cómo el mundo conoció a Dios o escuchó de Dios por Noé, por Abraham, por Moisés y por cada persona en la Biblia que se propuso pasar de la teoría a la práctica. Pero ¿qué es lo que se necesita? Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 nos recuerda que en virtud de que Dios está buscando ese tipo de creyentes que pasen de la teoría a la práctica, de conocer para servir, de servir para conocer, Él quiere que esos hombres y mujeres tengamos una característica. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que vale la pena servirle porque Él te va a recompensar. El seguidor, hermanos, el seguir a Cristo implica que debemos de creer que Dios es quien dice ser. Noé creía que Dios era quien decía que era. Y si tú dices que va a llover, entonces yo construyo un arca. Abraham creía que Dios era quien decía que era y dice, si tú dices que me vaya, me voy. Si tú dices que me vas a multiplicar aunque no tengo hijos, lo creo. Moisés dice, si tú me dices, levanta tu mano, toma tu vara y extiende la mano para que avances, entonces voy a tomar mi vara y voy a avanzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué se requiere entonces, hermanos, para pasar de la teoría a la práctica? Fe. Una fe que nos lleva a depender del Espíritu Santo. Hermano, hermana,
Si tú aún no has tomado el paso, el importante paso de pasar de la teoría a la práctica, entonces te quiero plantear 3 preguntas. 1, ¿qué te estorba para permitir que el Espíritu domine tu vida? Porque tal vez tú dices, yo sí quiero pasar de la teoría a la práctica, pero me da miedo, me da temor. Y tú dices, bueno, yo he pasado de la teoría a la práctica porque soy una buena persona. Hermanos, Dios no nos transformó, no nos salvó, no nos rescató Jesucristo para convertirnos en buenas personas. Buenas personas hay en el mundo y no tienen a Cristo. ¿Sí me explico? Dios nos redimió para llevarnos a su gloria, pero mientras nos lleva, para darse a conocer a un mundo que no le está buscando. Pero para eso hay que pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué te estorba, hermano, hermana, para permitir que el Espíritu Santo domine tu vida? Tal vez, como cristiano, eres un buen hombre. ¡Qué bueno! Tal vez eres una buena mujer. ¡Felicidades! Pero eres un cristiano que no se ha movido de su área de confort. Estás muy cómodo ocupando un lugar en el templo. Tal vez tu vida no ha tomado un rumbo equivocado. Tal vez no estás dando mal testimonio a nadie. Sin embargo, algunas veces, hermanos, necesitamos hacer cambios que nos hagan crecer más y más y más en la vida cristiana. Vamos a ver lo que hizo Lucas. Hechos capítulo 16, versículo 10. Aun cuando seamos buenas personas, necesitamos hacer cambios que nos hagan crecer más en la vida cristiana. Y quiero que veamos lo que hizo Lucas. Hechos capítulo 16, el autor es Lucas, versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este libro de la Escritura. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, estoy leyendo mal. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Lucas, aquel médico, hermano, se acababa de convertir en cristiano. Lucas, allí en su área de confort, pudo haber sido un buen cristiano. Pero él tomó una decisión radical. Ojo, él pudo haber sido un buen cristiano allí donde se convirtió. Pero él quería pasar de la teoría a la práctica y para eso tomó una decisión radical. Ser parte del equipo misionero de Pablo. Dijo, yo no quiero ser simplemente un médico. Que él vivió en un tiempo en el que los médicos realmente tenían un reconocimiento. Hoy en día, sin menospreciar la profesión, hay médicos por todos lados. En aquel tiempo no. Pero él dice, si yo quiero realmente ser usado por Dios, necesito pasar de la teoría a la práctica, necesito tomar decisiones radicales. Y la decisión más radical que tomó es, me voy con Pablo. Hermanos, ¿quién llegó a ser Lucas? Lucas fue el autor del evangelio que lleva su nombre, fue el autor del libro de Hechos y posiblemente pastor de alguna de las iglesias que Pablo fundó. Fue su médico de cabecera. Fue un hombre fiel, entregado, un hombre que pasa la historia, ¿verdad?, utilizando su erudición, su conocimiento, para escribir uno de los evangelios, hermanos, más completos en detalles que otros evangelios no tienen. Ese era Lucas. Tú y yo, hermano, pasaremos a la historia como Noé, pasaremos a la historia como Abraham, pasaremos a la historia como Moisés o incluso como Lucas. Para ello necesitamos tomar una decisión. ¿Cuál es? Hacer a un lado cualquier excusa o cualquier cosa que nos está estorbando para permitir que el Espíritu Santo domine nuestra vida. Y la segunda pregunta que quiero plantearte es la siguiente. Hermano, ¿estás dispuesto a hacer cambios drásticos en tu vida para que el Espíritu te utilice? ¿Estás dispuesto a hacer cambios drásticos en tu vida para que el Espíritu te utilice? A lo mejor tú estás escuchando esta predicación y no has recibido a Cristo en tu corazón porque hay personas conectadas.
El primer cambio drástico que tienes que tomar en tu vida es postrarte delante de Dios, reconocer que eres pecador, pedirle perdón por tus pecados, creer en Jesucristo como Salvador personal, invitarlo a morar a tu corazón y decirle: Señor, a partir de hoy yo voy a vivir para ti. Pero si tú y yo ya somos hijos de Dios, tenemos que tomar otro tipo de cambios también. Vamos al capítulo 2, 40 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos, versículos 40 y 41. ¿Estás dispuesto a hacer cambios drásticos en tu vida para que el Espíritu te utilice? Y vamos a ver lo que pasa aquí, hermanos, en la vida de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice así la Escritura: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y tú puedes decir: hermano, es que yo le he fallado mucho a Dios, me he alejado mucho de Él, he cometido muchos errores, he cometido muchas faltas. Pedro cometió una gran falta, negó al Señor, juró que no lo conocía. Pero pero él se arrepiente, el Señor lo perdona. Y tuvo que hacer, hermanos, tuvo que estar dispuesto a hacer cambios drásticos en su vida. ¿Cuál? Aprender a dejar de confiar en sí mismo. Aprendió a depender más de Cristo. Aprendió a escuchar el consejo de los demás. Supo aprovechar una segunda oportunidad que Dios le dio. Y cuando Pedro pasa de la teoría a la práctica, realmente, hermanos, llegó al punto de morir crucificado como el propio Señor Jesucristo. De la manera en que no quería que su maestro muriera, Él murió. ¿Creen ustedes que para atreverse a dar la vida y aceptar ser crucificado como Jesús y ni siquiera sentirse digno de hacerlo de la misma manera y pedir que lo colocaran de cabeza porque no era digno de colocarse en la misma posición que su maestro, ¿no creen que tuvo que hacer cambios radicales en su vida, hermanos? Sí. ¿Qué cambio tienes que hacer tú, hermano, hermana, yo, para salir de nuestra área de confort? Para simplemente dejar de ser buenos cristianos, para ser cristianos a quienes el Señor les exige cosas grandes, porque sabe que tiene la fe, porque confía en Él, para que las haga. Pregunta 3. ¿Te has sometido a Dios? Tú dices: hermano Germán, yo sí me he sometido a Dios, yo sí he pasado de la teoría a la práctica, pero me va mal. La pregunta es: ¿te has sometido a Dios, pero las cosas no han ocurrido como esperabas? Es decir, todo me sale mal. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Hechos 16, 6 al 10 y segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A ver, ¿qué no somos mandados a predicar? ¿No somos mandados a evangelizar? ¿No somos mandados, no somos enviados a establecer iglesias? Es lo que estaba haciendo Pablo. Y el Espíritu le dice: no, aquí no. Y dice: bueno, me voy a otro lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dice, qué interesante. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 12, 9. Dice así la palabra de Dios: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo era un hombre que
en mi opinión, tenía un buen programa de trabajo. Tenía un buen plan de trabajo. Él iba recorriendo regiones y no iba de un lugar a otro, o como decimos en México, del tingo al tango. No, él tenía estructurado muy bien para que alcanzara todas aquellas ciudades principales y que una vez alcanzadas el evangelio se dispersara hacia otros lugares. En ese sentido, él va avanzando en su plan evangelístico. Pero de repente el Espíritu Santo le dice, aquí no. En otro momento enferma, consciente, con una fe grande, que sabe que Dios es lo que dice ser, le ora para sanar y no lo sana. Es decir, ni siquiera al apóstol Pablo le resultaban las cosas como él las planeaba. Entonces, ¿por qué tú y yo nos quejamos de que no nos salen las cosas tampoco? A lo mejor tú dices, yo soy un buen joven cristiano, voy a hacer un examen porque quiero entrar a esta universidad, a esta preparatoria, a esta secundaria, a este trabajo, y te dicen no. Te cierran una puerta, te cierran otra puerta, te cierran otra puerta, te enfermas, no sanas, las cosas se empeoran, y dices, pero ¿qué pasa? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, había ciudades donde el evangelio era bien recibido, pero al poco tiempo había personas que se oponían y Pablo tenía que salir huyendo, hermanos, algunas veces muy lastimado por la violencia física que sufría. ¿Por qué? Si estaba haciendo la obra de Dios. No sé si me explico. Porque tú dices, hermano, yo estoy haciendo la obra de Dios, le estoy sirviendo a Dios, yo ya pasé de la teoría a la práctica, pero no solamente mis planes no se concluyen, sino que aún haciendo la voluntad de Dios me va mal. A Pablo muchas veces lo golpearon, muchas veces lo azotaron, y sin embargo, él no se oponía a la voluntad del Espíritu Santo. Si el Espíritu le cerraba una puerta, sabía que le iba a abrir otra. Si el Señor había tomado la decisión de no sanarlo, él sabía que entonces Dios iba a hacer algo. Hermanos, la vida es así, la vida de todos. A veces decimos, es que ¿qué estoy haciendo mal para que Dios me trate así? ¿Qué no me está escuchando? ¿Qué no le importa a mi vida? No pienses así. La vida es así. Las cosas no siempre salen como las deseamos, pero Dios nos tiene bajo su cuidado. Y si en lugar de quedarnos solo en la teoría, seguimos en la práctica, es decir, en lugar de desanimarnos, oramos, Señor, pero esto no me va a hacer retroceder, esto no me va a detener, el enemigo no me va a hacer tropezar, comprobaremos que el Espíritu del Señor nos guiará a cosas mejores. El único creyente que comprueba las cosas mejores que Dios tiene cuando cierra una puerta es el que ha pasado de la teoría a la práctica. Es el que depende del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es el único. Quiero que notemos una cosa. Pablo ve una puerta cerrada y entonces busca otra. Él sigue adelante. Y quiero que notemos que el Espíritu de Dios le cerró puertas para abrirle una puerta en un nuevo continente, algo más grande. A lo mejor la carrera que vas a estudiar, el oficio que te tocó, la colonia donde compraste tu casa, la empresa donde trabajaste no es la que tú querías. Pero a lo mejor Dios te está llevando allí para abrirte las puertas de un continente, es decir, de algo mejor, de algo más grande. Hermanos, es maravilloso. No les voy a contar mi vida, no es el propósito, pero en algún momento en mi juventud yo planeaba hacer una cosa y terminé siendo totalmente otra. Desde la carrera que estudié desde el principio, o sea, yo ni la quería, hermanos. Estudié allí porque no pude entrar a la escuela que yo quería. Pero hoy estoy convencido que el Señor me llevó allí para aprender cosas con las cuales Él hizo de mí lo que Él quería hacer de mí. Y que gracias a eso me dio lo que hoy tengo de Él. ¿Sí nos damos cuenta? En el momento nos duele, en el momento nos desanima, en el momento nos desalienta, en el momento nos enoja.
Pero tenemos que seguir pasando de la teoría a la práctica, entendiendo que Él tiene el control, nos tiene bajo su cuidado, que tenemos que seguir. Hechos 16, 11 al 15. Y vean lo que hace Pablo. Zarpando pues de Troas, dice, bueno, el Señor, bueno, aquí no es. Entonces se sube a un barco, tiene que hacer un recorrido largo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, ¿verdad? La primera provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. A ver, hermanos, gracias a que el Espíritu Santo llevó a Pablo en una dirección inesperada, nació la iglesia de Filipos, de Tesalónica y la de Corinto en la región de Acaya. Es decir, el evangelio entró al continente europeo, hermanos. Nada más de ese tamaño para que comprendamos las cosas. El evangelio llegó a un nuevo continente. Y todo porque Pablo era un hombre que pasaba de la teoría a la práctica. Hermanos, si las cosas no te han salido como tú esperabas, entonces quiero que escuches lo siguiente. 1. Dios es soberano. Y si Él es soberano, Él tiene toda la autoridad sobre tu vida y la mía. Y si Él decide que yo en este momento muera, voy a morir. Y si decide que yo vaya a la izquierda, voy a ir a la izquierda. O por lo menos es donde espera que vaya. Como Él es soberano, Él puede mover tus planes, tus metas, tus anhelos, tus propósitos. Él es soberano. Pero recuerda, Él tiene el control. 2, como Él tiene el control, como Dios tiene el control, hermano, tú y yo solamente tenemos que aceptar su voluntad. 3, al aceptar su voluntad, entonces se entiende que quizás tiene otros planes mejores para ti y para mí. Último verso de la predicación de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 28. Quiero repetir la idea. Dios es soberano, Él tiene el control. Como Dios tiene el control, acepta su voluntad. Al aceptar su voluntad, entiende que quizás tiene otros planes mejores para ti. Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, pregunta, ¿cómo es un cristiano que ama a Dios según Cristo? El que me ama hace mi voluntad. Es decir, el que me ama ha pasado de la teoría a la práctica. Entonces, y sabemos que a los que han pasado de la teoría a la práctica, todas las cosas les ayudan a bien. A los que no, y no es posible, y me cierran una puerta, y un trabajo, y esta carrera, y este negocio, y mi dinero, y mi salud, y bla, y nos pasamos la vida quejándonos. Por eso en una predicación por ahí dije, no seamos quejumbrosos, ¿se acuerdan? Porque a veces los cristianos lo único que hacemos somos quejumbrosos. O sea, no es a todos, es a los que han pasado de la teoría a la práctica. Dice Romanos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no a los tuyos, a su propósito son llamados. Hermanos, cuando pasamos de la teoría a la práctica, viviremos ocasiones en las que será fácil desilusionarnos. Pero el Señor siempre quiere llevarnos a superar grandes retos. Y para ello necesitamos enfrentar grandes conflictos. Porque un soldado es un héroe porque va a la guerra y enfrenta grandes conflictos. ¿O no? Y recibe una medalla. El cristiano que pretende pasar de la teoría a la práctica tiene que enfrentar grandes retos. Y grandes retos implica resolver grandes conflictos. Hermano, no te aflijas cuando una puerta está cerrada en tu vida. No te atemorices.
Solo confía que el Espíritu de Dios está en ti para guiarte y llevarte siempre a la victoria en Cristo. Conclusión. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana práctica es mucho más valiosa y productiva para Cristo que aquella que solo se queda en la teoría sin hacer nada. Va de nuevo. La vida cristiana práctica es mucho más valiosa y productiva para Cristo que aquella que se queda solo o que solo se queda en la teoría sin hacer nada. Hermano, hermana, tú y yo hemos pasado de la teoría a la práctica. Que Dios te bendiga.